Ok, continuando con lo que es el modelado matemático, vamos a trabajar en esta parte con lo que se conoce como el diagrama de bloques, ¿sí? Un diagrama de bloques es una representación gráfica de los componentes y sus funciones que trabajan dentro de un sistema, pero yo no estoy trabajando con propiamente el sistema y sus elementos como tal, por decir tanques en un sistema de nivel o decir resistencias o condensadores en un sistema eléctrico, sino que es una representación como tal que va a tener el mismo funcionamiento, pero que me va a permitir a mí de manera gráfica el funcionamiento del mismo y me va a permitir analizarlo con otras herramientas que vamos a ver más adelante. Entonces, el diagrama de bloques, para poder comenzar con él, lo primero que nosotros vamos a tratar en este caso es quiénes son sus elementos o quiénes forman parte del diagrama de bloques. Lo primero que nosotros vamos a tener es lo que se conoce como bloque funcional, donde vamos a encontrar el componente matemático o la función matemática de los elementos que forman parte del sistema. Se dice que es matemático porque estas funciones están descritas a través de la transformada de Laplace, herramienta matemática que mencionamos en el video anterior. Es decir, que vamos a estar trabajando con la variable compleja S. Por otra parte, otro de los componentes importantes del diagrama de bloques es la señal. La señal o señales dentro del diagrama de bloque van a estar representadas por una flecha. En las flechas vamos a colocar las variables propias del sistema con el que estoy trabajando. Por ejemplo, si estoy hablando de un circuito y estoy trabajando con un voltaje de entrada y un voltaje de salida, probablemente nosotros coloquemos V sub I ds para el voltaje de entrada. Fíjense que el V sub I representaría la señal como tal del voltaje y esa sigue siendo la herramienta matemática con la que voy a estar trabajando. Obviamente, si voy a estar trabajando con una señal de entrada, lo que me va a indicar a mí si es de entrada o si es de salida es la orientación de la flecha. Si nosotros nos ubicamos por un momento en el diagrama funcional y colocamos una flecha de este lado, eso indica que es la señal de salida de este bloque. Y si la colocamos de esta parte inmediata, eso indica que va a ser la señal de entrada. Fíjense que el diagrama de bloque lo que me va a permitir a mí es ver cuál es el efecto que tiene este bloque sobre la entrada que se está dando a partir de la flecha que tenga de este lado y que me va a producir como tal dentro del sistema una señal de salida. Otro componente que nosotros vamos a utilizar más adelante va a ser lo que se conoce como punto de suma. Nosotros lo vamos a utilizar más adelante porque vamos a trabajar con sistemas retroalimentados, que en un momento vamos a ver qué es, pero que me va a permitir a mí realizar la operación algebraica de las señales que se encuentran en ciertos puntos del sistema, ¿sí? Lo podemos encontrar de esta manera o lo podemos encontrar de esta manera. Fíjense, el punto de suma va a tener señales de entrada también. Por ejemplo, esta señal de entrada yo la voy a llamar A y va a estar entrando un signo positivo. Y voy a tener por aquí una señal de entrada también, pero en este caso la estoy denotando como B y está llegando un signo negativo. Quiere decir que en su salida lo que nosotros vamos a obtener es la operación algebraica de todas las señales que estén llegando a ese punto de suma y la operación matemática me la va a indicar la señal, el signo matemático que tenga en ese lugar el punto de suma. En este caso, por ejemplo, si esta señal de salida se llama C, nosotros podríamos decir que C es igual a menos B. En esta otra representación, por lo general, lo que se coloca es solamente el signo y de igual manera entraría por este lado la señal A, por este lado la señal B y lo que se produciría sería la señal A menos B, que es decir, la señal C que vendría siendo la señal de salida. Hago la acotación de las dos representaciones porque dependiendo de la bibliografía con la que ustedes estén trabajando, eso van a encontrar ambas simbologías. Y otro elemento importante es el punto de ramificación que también se observa cuando se está trabajando con sistemas realimentados. Básicamente es un punto que lo que hace es multiplicar algunas señales, ¿sí? En este sentido puede ser que venga una señal, ya sea de entrada o de salida, y tal vez en este sentido también venga otra señal, pero como hablamos en circuitos eléctricos, este punto va a ser el mismo punto. Si por ejemplo yo digo que esta es la señal UDS que va en esta dirección, quiere decir que UDS
también viene en esta dirección. Esos son los elementos que nosotros vamos a encontrar en un diagrama de bloque. ¿Para qué se utilizan los diagramas de bloque? Para que nosotros podamos analizar de manera sencilla utilizando una sola herramienta matemática, que en este caso es la transformada de Laplace, porque si nosotros nos quedamos con bases matemáticas como la anterior, que teníamos solamente ecuaciones diferenciales, en el tiempo aplicábamos Laplace, estábamos navegando por una gama de operaciones matemáticas que en algunos casos podrían ocurrir errores. En este caso tenemos una representación sencilla y solamente una herramienta, la transformada de Laplace, en la que nosotros vamos a trabajar con su definición, su transformada y sus propiedades. ¿Ok? Entonces, nosotros podríamos entonces dividir para terminar con esta parte de que nosotros nos vamos a encontrar con sistemas de lazo abierto y sistemas de lazo cerrado. Entonces, antes de pasar a lo que es un sistema de lazo abierto, hablando en un diagrama de bloques, para que ustedes puedan observar, cuando yo hablo de sistemas de lazo abierto, es aquellos donde se produce como tal el trabajo en el sistema, digamos, hay señales relacionadas, pero la salida se queda, digamos, única y exclusivamente tal como se obtuvo. Fíjense que aquí yo estoy dibujando un sistema de lazo abierto, tengo como entrada, observen aquí la señal, esta flecha X de S, puedo decir que aquí tengo U de S, en este caso es salida de este bloque, G1 de S, pero es la entrada de G2 de S, ¿ok? Y por aquí vamos a tener a Y de S. Se dice que este sistema es de lazo abierto porque no hay una relación de la salida con la entrada, ¿sí? Un ejemplo de lazo abierto son todos aquellos sistemas que trabajan en función del tiempo, como por ejemplo un semáforo. Un semáforo permite controlar, tiene amarillo, azul, rojo, sabemos lo que significa cada uno de ellos, pero una vez que se generan las salidas no hay un control específico sobre el tráfico. Puede ocurrir un accidente o no puede ocurrir. Y no hay manera de repararlo, vamos a verlo de esa manera. En cambio, cuando nosotros hablamos de lazo cerrado, nosotros vamos a encontrar que la característica principal de estos sistemas es que ellos tienen una retroalimentación que permite comunicar la salida con la entrada, y eso más adelante nosotros vamos a ver que genera una gran ventaja, que es la corrección de errores durante el sistema o durante el proceso para mejorarlo como tal. En este caso solamente estoy dibujando las señales, sus elementos, para que ustedes vean lo que es un diagrama de bloques como tal, ¿sí? Fíjense que tenemos por aquí un punto de suma cuya entrada es X de S, sale del punto de suma la señal E de S, a su vez entrada G1 de S, de este bloque funcional sale la salida Y de S, pero observen que aquí tenemos el elemento punto de ramificación que nombraba anteriormente, lo que quiere decir que por aquí también viene la señal Y de S, que va a ser entrada de este bloque, y tendríamos la señal B de S, que es la que va a estar conectando a través de este punto de suma, relacionando con esta operación algebraica la salida con la entrada. Ay, Dios, sí. No. No. Sí. ¿Por qué no? No, quedó muy bonito, no jodas. Ah, pero como este quedó más corto, a lo mejor que este No, sí pero es quedó que no corto, entiendo por qué entonces, se queda como...